pasaba un río aquí. Abastecía la laguna de, eso yo lo vi, Ajá. abastecía la laguna del Cuadrito. Pero más antes mi papá me platicaba algo más de agua. Decía mi papá que decían que era ¿qué decían? Un brazo de mar el que llegaba aquí a la hacienda de Ojo de Agua. Ellos vieron un animal, mi papá me decía, un animal como una lombriz, con los ojotes grandotes, abajo de los troncos de un árbol, había mucho huehuete. Sí. Pero dice, como que se le saltaban los ojos y estaba vivo, porque nomás se pajuelió así como pescado y se perdió. Que era, por ahí comenzaba, no, pues ha de haber sido el aguizote. Ha de haber sido, adivinando, pues quién tenía datos de esos animales. Otra ocasión, ellos pescando huiles, no podían meter red porque era una extensión muy grande de agua. Sí. Entonces, a puro clavado, decía mi papá, que agarraba y se amarraban una bolsa, más o menos me decía así, con jareta, se la llevaban aquí en los dientes y echaban clavados. Pero le rodeaban 2 o 3 así, y ya así acorralaban a los huiles, las carpas. Las ranas esas salían solitas, sí. De las 10 a las 11, yo vi muchas ranas. Eso todavía yo vi a las personas que se dedicaban, una familia Gutierritos, otras familias, pues era el alimento del día, se puede decir. Venían con sus manojos acá de ranas colgando. Sí, venían de Zumbilla, no diario, no. Había un solo pozo artesiano que mi papá me mandaba, trae un botecito de agua para la hora de comer, que porque de ese bote o de ese manantial estaba muy sabrosa, pues era profundo. Sí. Estaba muy sabrosa el agua. Ahí venía yo, me decía la señora o el señor, oye niña, dime, ¿a qué horas pasarán los raneros? Le digo, ya silbó el tren, no tardan en pasar, porque acabando de silbar el tren pulquero, pasan, pero ya con sus manojos de rana. En este camino había una tiendita que la habían cerrado, de un tío mío. Había un pollito donde se sentaba la gente. El pollito le decían una banca de piedra, yo creo que era, me imagino. Sí. Y ahí se sentaban a esperar a los raneros a comprar. Venían de Tecama o San Francisco, no diario. Pero sí venían a comprar ranas en mezclapiques, sí, o en caldo. Les gustaba mucho. A nosotros también, ¿Qué es el mezclapique? Yo disfruté todavía eso. ¿Qué era el mezclapique? ¿Cuál? ¿El mezclapique qué era? El mezclapique. Acerca sus temas porque yo no le entiendo. Hay una silla. ¿Qué era el mezclapique? Mezclapique, un tamal que a hoy le dicen. A hoy le dicen tamal. Pero era un mezclapique. Se llamaba mezclapique. En la lengua náhuatl, eso sí yo tengo presente porque me decía mi papá, era la palabra náhuatl. Eso yo todavía vestí, mis baberos, mis delantarcitos ¿sí? O un vestidito que se veía un poco clarito, pues de cambaya, ¿sí? Duraba mucho, yo creo que por eso nos vestían con la cambaya. Sí. Sí, y entonces esos señores venían a trabajarle a mi papá, más que nada a deshojar el maíz. Mi papá era campesino y ya que estaba metida en la cosecha en la casa, traía esos señores. Ellos tenían 3 hijos, uno llamado Pedro, otro Gregorio y otro quién sabe qué se llamaba. Pero el Gregorio era muy inquieto, el chiquito. Es el que nos decía, oigan muchachas,
Nosotros nos ponían nuestra tarea también de costar a la pizca. Sí. Piscar era deshojar el maíz. Y ellos por costar les pagaba a mi papá. Costar, bueno. Decía, oye, muchachas, ¿quieren saber qué quiere decir esto? Lo oía de su papá, no les enseñes a las niñas eso, no les enseñes porque puede ser un disparate y su papá lo regaña. Mi papá ya se le había olvidado el idioma. También dice que también practicó una temporada ese idioma por necesidad, la verdad. Y ese niño nos enseñaba palabras sueltas. Sí. Neche macamunkene. O no, porque ya te otra. O que quién sabe qué. Palabras sueltas que nosotros, de chiquillos, qué cosa no se aprende. Sí. Un disparate se aprende fácil. Y el bandana está cantando y no saben 100 disparates. Ahora ya se la saben de todas. Sí, de verdad. Sí, ya se la saben de todas. Pero en aquel entonces, sí. Y esos niños nos enseñaba muchas palabras sueltas. Por eso yo aprendí varias palabras en ese idioma, náhuatl, sí, que era el idioma que practicaban en Tonanixtla y Jaltocán. Vayas ya a Jaltocán y todavía hay vestigios de aquel entonces, que tienen un pequeño museo que no lo enseñan tan fácil, porque nomás quieren sacar leña de ahí, eso sí. es. Y pues son precavidos. Eso a mí me consta porque tengo personas que me platican, eso es, sí. Pero Tonanixtla y Jaltocán tiene historia, sí tiene historia. Mi papá nos decía que ellos caminaban de aquí a Tonanixtla en canoa. No había camino, el camino era en agua. Llegaban a donde hoy está la fábrica del gallo. ¿Sí saben dónde está? No. A ver, Derecho ya. Había como un cerrito. Y dice que siempre llegaban y daban vueltas así, para jalar el camino a Jaltocán, igual, pero en canoa. Ojo de Agua tenía tinacales, donde están todavía esas bodegas de pie que no se han caído porque están bien construidas. Fue convento. Yo no lo vi. Mi papá ya no lo vio. Nomás vio el campanario y las campanas. Yo vi una campana todavía. Se la robaron. Entonces, me decía mi papá que ahí primero era tinacal. Dice, las tinas levantadotas en alto, tinas con cueros de pulque, espumoso todo. Ahí iban a traer sus cuarterones por cueros. No había castañita, no había bote, no. Y en canoa. Acá donde está el centro de salud, ahí era ¿cómo se llama? Donde se paraban las canoas. Sí. Porque habían unos árboles viejos, troncudos, ahí amarraban la canoa. Ojo de Agua, de ahí venía con carrito a entregar los cueros de pulque a las canoas para que llegaran a Tonanixtla y a Jaltocán. Eso era trabajo del diario. Tomaban mucho pulque. Sí, tomaban mucho pulque. Porque dice mi papá, sí, dice, hasta aquí también. Chiquito, ellos les hacían sus sopitas de pulque porque era mucho alimento. ¿Sería la pobreza o quién sabe? Eso sí, quién sabe, ¿verdad? Sí. Pero así me platicaba mi papá. Sí, dice, nosotros los jóvenes, pues también le entrábamos al pulque. Pasaba el ferrocarril. Dice que 2, 3 veces del terraplé, le decían el terraplé a la vía que iban en bordo. Sí. Se venían rodando y hasta el cuero de pulque perdían. Eso era, lo mandaban por un cuarterón, que sería quién sabe. Siempre me hablaba mi papá de un cuarterón. Dice, para la comida, todos tomaban su vaso de pulque, su jarrito.
no había vasos, su jarrito. Todos tomaban su jarrito de pulque, sí. Pero Ojo de Agua tenía mucho maguey, mucho. En su extensión de Ojo de Agua era un terreno demasiado extenso. Para acá, a la orilla del rancho de Macán,